This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Gobierno local tiene maga prohibición que implementan a maga Campo Santo durante el Todos los Santos y las Almas. Ciudad de Zamboanga, el experiencia pa siempre mal tiempo hasta mañana. Maga sepultura na public cemetery na Mercedes Talabaan posible reloca por causa ng nuevo aeropuerto. Feeding program di Katchua ta continua na diferentes baryo. Cuanto sepultura na Campo Santo na San Roque sumido na agway ulan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El gobierno local ya hace sale maga orden o maga prohibición que implementan maga Campo Santo durante el Todos los Santos y las Almas. Aquí el detalles na report di Marifi Tamayo. El implementa maga prohibición el gobierno local na maga Campo Santo na ciudad durante la observación del Todos los Santos y las Almas na Noviembre 1 y Noviembre 2. Este maga prohibición estipulaw na Orden Ejecutiva number KHYM-063-2025 kaya man issue el alcalde Kimmer Olaso keta promulga con el maga reglamentos na mencionaw okasyon. Prohibido na maga Campo Santo el llevar del fusil, bladed weapons y otros semejantes las cosas. El llevada y vendida del tomada y prohibido también mantomahan adentro del Campo Santo. Prohibido también el llevar del backpacks, usar del bullcaps, waistcoats o chaleco y jacket con hood. Prohibido también pone tienda a piki na entrada del Campo Santo para hindi man obstruct na trafiko. Todo maga temporario tienda debe poner 50 metros el distancia desde la entrada del Campo Santo. Hindi también puede tuka suena música usando el radio o speakers o man cuento na mikropono para hindi estorba con el otro maga gente na Campo Santo. Pero exempted aquí el magataas religious rights como el misa bajo na supervisión del parish priest del barrio donde locaw el Campo Santo. Prohibido también el todo clase de juego na lugar. Hindi también puede hacer firecrackers o pyrotechnic display na Campo Santo. No hay vehículo que puede man park adentro na Campo Santo y hindi puede man overnight na maga Campo Santo. El maga Campo Santo ay abri a las 5 del aga hasta a las 11 del noche desde Octubre 31 hasta fecha 2 del Noviembre. El oficina del administrador del ciudad debe asegurar que puede cumplir con este maga directiva na maga Campo Santo. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Esperanzado la experiencia pa siempre mal tiempo a cuantos parte de la ciudad de Zamboanga na día de miércoles o mañana. Así que pag-asa tiene pa siempre mag-epekto el localized thunderstorms sa Zamboanga Peninsula. Mientras el Pag-asa ya declara que oficial principio ya del amihan o northeast monsoon que lleva frío tiempo o frío temperatura na mismo país. Así que Pag-asa el sintía el mga vivientes el hinay-hinay at entrada del frío clima con el magaulan también. Maga sepultura na public cemetery na Mercedes y Talabaan. Posible según reloca por causa ng nuevo aeropuerto que el construhi. Aquí también el report di Emil Tuban.
El Camposanto na Sitio Bangal, Barangay Mercedes, ay kada apektaw na Abrida del Nuevo Airport na Barangay Mercedes italabaan na sigun con el Kapitan Ramon Pailuga. Manada el entera aquí na Camposanto del Gobierno Lokal na Sitio Bangal, Barangay Mercedes, amo el unclaimed cadaver y magaya muri durante el COVID-19, ina Zamboanga seeds aquí entera kanila. Ichene tamen mga pobre pamilya ya entera iya sementa sila con el arriba del muerto. Asigun kun Kap Ramon Pailuga de Barangay Mercedes, manada del mga ya entera aquí queda apektao na pasada del runway del airport. Siguro tamira yo kung ya kwan sila mga 1/4 ya lang queda. El para na camino ya lang. Si el portion grande apo pa del airport. Ang mga integral, mga burial, pati ang mga COVID, basta runway. Si, na mga kung sila na alak at pasang. El plano del de Manila, kikita kat kan kumakin. Bien grande porción de este Camposanto ay ocupa el airport. El ay queda el nakantoy camino ya lang. Italy na 25% del Camposanto ay queda y con el mga yakaba entera ali akaba kita todo. El del cuando atendió que el meeting del Juan ala na disaster, el plano di ila kita kat mga kadaver o may apuela kay tiene portion de ese tupakat queda kat el runway di sur. Diyan naman mga impound vehikulo elia pone alina lugar el diferentes mga estasyon del pulis. Asigun kun Kapitan Ramon Pailuga, tiyan mga kamino di ila ase one way para hindi mandalasukan ang mga vehikulo na di ila mga Camposanto. Aki na Nuevo Camposanto na St. Michael Camino para na Balinsungay, pwede man parking adelante del sementeryo kahit tiyan alia grande lugar. El nadaan sa Camposanto na St. Peter tiene grande parking area. Por eso na sila tamang problema aquí. Itchen tamin sila sa Camposanto del Alliance pero ya estudiar sila el andada del situación de este. Itchen sila total de 4 Camposanto na entero Mercedes. Na seguridad tiene tamin mga pulis ay man assign alina di ila mga kamino. Iayuda tamin el force multipliers y radio groups para el seguridad del mga taanda na sa Camposanto. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continúa el congresista del Distrito 1 Cachua el feeding program na diferentes baryo na su distrito na Distrito 1. De masishente na mga baryo de Baliwasan i Ayuda Bajau Village na maasin ya kundusi el feeding program ako el mga bata el congresista Chua. Asigun con el objeto del feeding program taas el su oficina amo para felia contra hambre na su distrito. Kaya sigun eleman na sinti na una komunidad el su amor y concierne maskin por medio del simple comida. Wanto sepultura na Camposanto alin San Roque sumido na agway ulan. Aquí el report ni Marifita Mayo. Kuantos mga sepultura na Camposanto na San Roque el tasumi na agway ulan na Facebook page di Maria Teresa Monzales Ladjahali ayer, Oktubre 27, yan post este retrato que tadale mira que sumido na agway ulan el napunta porción del Camposanto. Este día, Oktubre 28, ya bisita kami na lugar, notable kaya abahaya el agua. Asegun kun Ladjahali, ansi na pirimi el sitwasyon na lugar kada vez taman ulan, ta sumisigun el lugar hasta el maga sepultura na agua. Asegun kun Ladjahali, residente ele na lugar y por cuantos años ya ansi na el sitwasyon allí. Mas que su casa, hindi asegun libraw na avenida. Basta man ulan aki, man ulan puerte, man mahina, el bahagi ka na baha lang kat siyempre. Del ulan gayot. Kaya siguro tantampon tuloy por causa ng mga techo de el chera nilang absorb hindi pa tachupa el agua por eso baha diretso. Asigun kun Ladjahali, si sumido na agwa el lugar, hindi lang makalastima con el maga muerto na sepultura. Makalastima también con el maga parientes del muerto que visita na lugar, siendo hindi komportable y conveniente el lugar para kanila. Na hindi lang sila pwede atraka, ansina lang sila, unang mga lehos lang, undi noy agwa, wala lang sila, nakabaranda lang sila, hindi kandela na Cruz Mayor.
Pero kumpara de antes, mas un poco bueno según el situación ahora allí na lugar. Antes según si tasubi el agua allí na lugar, tapos sa pa cuantos días antes abaha o seca el agua. Pero ahora, un rato ya lang según taabaha el agua, siendo tiene yaya poner desagüe na Camposanto. Ara ta ka lang lidayon. Hindi ko primero stock up mga un mes ya el agua hindi patabahatan lumot ya ara tabahay lidayon. Por causa do chinya kanalan ya si Japones sila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Armao grupo yataka na Pueblo del Tipo-Tipo, Basilan. 4 civilian herido na konflikto na Tipo-Tipo, Basilan. Fuente colgante na picnic ground Tugbungan, tiene elemento tadale mira. Menos el quinta mandalimpia sepultura na Camposanto na San Roque. Tiene magarobo ta sucede na Camposanto de Tetuan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. It's time to treat yourself this spooky season with Dunkin's Halloween treats. Try the Purple Monster Donut, ubi coated with ice and streaks, or Spider Glazed Donut topped with a choco munchkin for only 40 pesos each. From October 25 to November 2 only. Grab yours now, only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Ano sir? Super combo. And isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series.
You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Armao grupo ia ataka alina pueblo del municipio del Tipo-Tipo, alina probinsya de Basilan. Aquí el mi report. Ya queda como ghost town el centro del pueblo del municipio del Tipo-Tipo, alina probinsya de Basilan, que bien pacífico ya mas antes, después que tiene asigun mag-armao grupo, que tiene que hace na mag-grupo del Moro Islamic Liberation Front, que ta suporta con el cuantos mag-armao grupo, el ya ataka con diferente grupo también alina mencionado lugar. Na un statement del alcalde del municipio Tong Istarul, Eli habla que tiene que hacer el encuentro del armado grupo y militar después que falla el negociación del Coordinating Committee on Cessation of Hostilities y otro grupo del anoche na magretrato y video taman kalayat na social media. Taman damira que bien miedo el mga residentes que niya preferi era esta na di la propiedad, siendo mas na grabe el sitwasyon na lugar. Na un joint statement también del provincial government del Basilan, militar y pulis, sila ya habla que el matanza con Ustad Nadsmi bahang tarahin, que un kagawad también na munisipyo, el causa del mismo konflikto, y el autoridad ta condena con este atake. Si tarahin el biktima de tiro alinalamitan del pasaw semana desde el mga desconocido grupo. Asigun kanila, kita continua el esfuerzo del grupo, manda descansa con el mga encuentro y atake, y areglaya lang con el asunto na presente tiempo. Taprikura asigun contener el autoridad con el conflicto en ese lugar solamente, para hindi mas manumit el cercanos barangay y el mga komunidad. Mientras tanto, en conexión con esa noticia, 4 civilian el confirmado ya ini na mas reciente incidente de encuentro ali na municipio del Tipo-Tipo, probinsya de Basilan, este lang aga. Es después que irisilan atake del mag-armao grupo que argumente na soporta el grupo del un commander del MLF ali na probinsya. Pero esa tarde, el aviso del militar na Basilan kaya entraya na acuerdo el dos magataman pelyahan grupo y descansa el dila konflikto. Kita parece un rido gali. Ya interviría siguro el gobernador del Basilan, Buji Bataman, con este dos taman pelyahan grupo y envía personalmente para negosya o envía persona para negosya kanila. Mediante el descansado del conflicto, cuantos residentes el hinay-hinaya tabiran de la residencia, mientras el otro tanchando pa también con la situación. Puente Colgante, alina picnic ground, Tugbungan, tiene elemento tadali mira. Aquí el report ni Marites Espartero. Un madrugada pasada alas 3, este lang anyo, ya volve na su casa na picnic ground Tugbungan si Jerusalem Sarte. Estaba na su trabajo como un komedyante na un bar. Cuando cerca según ele para na Puente Colgante, ya puede elimira un mujer de blanco para na entrada del puente. Akal tiempo ta para asigon na disiyo magapelo ita afrita el sukara itang kugo na miedo. Insigidas tang asigon niya perde este mujer de blanco. Cuando na miedo suyo, paspas ya leya pasa na puente, iya pwede asigon lemira, pa de costaw o naka-side view un vieja na puente. Por eso na yung masiliman dos pensamiento pasa, por causa na su pensamiento asigon tiyan e pahente.
Cuando ya legal a segun na punta del fuente, ya bira le cara kung nagbiha iya no taele hindi tapisa na steel bar. Lutaw lang a segun na aire. Kumuun komedyante tabulbi usually kay night shift kami tabulbi yung mga 2 AM ya pasayo aki Yestra niya baryo kay ulan-ulan, después abla yun, may mga si mga pero standby, pati usually aki manada tambay aki sa abla to hindi malo tempo. Na akil, abla yun hindi man tayo ben over fatigue kasi ben kuan pa dimidiwa, yakita pa yung makeup, then después amira yung kunal pero, jutay pagatlian sina pa el pero, o después hinahinay kumuya para, na abla yung Yachine ka miedo kasi abla hindi man kill the usual akil tadali-dali mira aki. Después kasi kuanyo akil kaya ka sabi, abira yung kara, abla yung ya per de el pero, gani mismo kat pero. Then second time around, kasi usually siya negat sa akita, dali mira, hindi le pirmi, but when I posted the me post, akal di mi sentido, manada el yaman confirm, yaman agree, actually, even el kagawa di amon, kasi di aki sila antes, el sila maganit alaman sila kumusigbin, ese gani pero kita gente. And akil tamin biha, ki, Ngoy gatso ko nila tamin mang kwento kasi abloy bakatan muni-muni at around 5 AM. Después kung abira yung kara, ano yung sabi, kaya diso yung gani PS, akil gatso post, una yaman post, yaman ano le, sa kali attention, dahil hindi lang dahil tubungan, pati akil yung sabi, anda aki, sita, anda bisita, kaya mismo doon gani biya, tadali gat mira. Basa sigun na mga istorya, mucho mga bata ilamuri por kasa yaman lumos na rio on the abaw na fuente. Mucho tamen asigun ilamuri na otorlaw fuente porgante durante el procession ni ocurrido mga anyos pasaw cuando ya rebenta el fuente. Por eso hindi pwede asigun ibita kung na sitwasyon na sa tiempo na tiene cosa ta pwede mira elemento na lugar. Maskin pakilaya asigon si Jero de Cansao estaba na sa trabaho, mas ta preferi ele pasaleho sa saliga lang na sukasa, basta hindi lang asigon ele pasa na puente madrugada. Kay si Silencio o tamantaliti, kere man o no kere, tiene asigon ko sa tapodimira elemento na mensyonaw puente. Necesita kat sa Arabe Benedero mga undas po negat eraki. Like iyo, sa channel experience asina, kere kat i-oprese misa o pwede oprese kanila sindi kandela akimi. Si pone-pone lang to kung kaya gacho pa sa aki basta sina ora. Kasi para ano yale para doon after yaman midnight 12 midnight hindi na yung kaya pa sa aki bahala iya pa sayo na una actually chene man tele pasada na Barigon para liga ka na mo na Santikan Roas compound para liya pero aki hindi gacho pa sa mi kay tadali lemira ora akel hindi to taman expect. Además, si Jero Tabla na Todos los Santos y Almas debe na Fuente Polgante o Prese Flores y Cindy Candela para tiene en paz descanso el mga alma del mga persona yang muri na Rio del Tugbungan. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla si Maria Teresa Monzales Ladjahali que menos pa el quintaman limpieza sepultura alida Camposanto del San Roque este tiempo. Hindi asiguro igual del pasado año. Donde una semana antes al día de Todos los Santos y Almas, a principio magagente visita na Camposanto y manda limpia con el mga sepultura. Asigun con ele, tan tienda ele alina mencionó Camposanto y Chenebes, taman silent también para limpia sepultura si tiene quien tamanda. La habla si el Jahali, posible por causa de la carestía, por eso menos el quien tamandaman limpieza con el de sepultura este tiempo compara más antes. En los demás asigun mismo el mga pariente lang del mismo muerto el talimpia con el mga sepultura. Pero hindi ka sila igual primero. Kalag-kalag ang sinabi mo na ka gente. Ara tamira igual mga gente daw. Siguro kay tormento bakat ara. Nagbida. Tiene mga robo. Ta sucede adentro del mga Camposanto del Tetuan. Taki el report di Emil Tuban. Sino mga reklamo de robo aquí na Camposanto de Tetuan asigun con el caretaker del Camposanto. Sino mga ladron taruba con el mga techo de sin y el mga hierro como mga grills sa Acababarangka. Mansina, mucho reklamo, kay mucho perdisyon. Kila el perdisyon? Na, si taruba mga grills sin... mo, taruba? Si. Asigun kun hulyanta pwede man sila kuy con el mga ladron, ita entrega na barangay pero talarga lang, kay hindi taman file kaso el biktima. Sino taman akita si lukuras con el mga tamanda si lapida, italiba kohre con el sen. Hindi na mas kanila tapo de mira por eso tamandamay el caretaker del Camposanto. Kine, kumpyaw. Ta kami damay. Por que man yung tabis kumpya? Kasi dar lukura lang. Pati kine kita man luloko.
Sa kasena si lapida, hindi ta sa sen, po sa mga hindi tinimido. Hindi masakit a puede enterrar ng mga nuevo nicho, sino ta puede pone junto con el familia por cuantos años si Ali y usa lang con el lugar. Tiene pa siempre tamanda pinta y taman print con el nombre na lapida, kay sibira sila na petsa uno limpio ya, ipintaw ya el tumba di ila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5
Magic FM, noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Doblaw ya el precio del mga flores alina Santa Cruz Flower Shop 3 días antes el Todos los Santos y el Las Almas. Aquí el report di Marites Espartero. Este día ay liga aumento mga supply de flores na mga tienda na Santa Cruz. Taasegura al mga negosyante kay bastante al dila supply de mga flores hasta na dia de Todos los Santos y Almas. Ta-anticipay man asigun kada vez na liga obserbasyon de Todos los Santos y Almas, ta subi el presyo del mga flores. Ta depende asigun el presyo na areglada del mga flores. El mga flores na bende, el mga negosyante, mucho mga imported por casa asigun tatarda man layong. El mga flores na kumpara na ordinary days, el de 50 pesos, ya kedaya 150 pesos. El de 100 pesos, ya kedaya 250 pesos. Y el de 300 pesos, ya kedaya 500 pesos. Tiene también ta alcanza na 1,500 hasta na 3,000 de pesos. Ta depende asigun na klase de arrangement, quiere o tamanda el customer. Ayer patas subi el presyo, naara el mga ligada del flowers. From Manila, Bukidnon, tiene también Davao, el Davao, mañana el ligada. So, ¿cuánto la price range sa atong arama? Na doble el presyo. Doblado el presyo, tiene más 3 times pa el ano. Actually, el ya Liga Nuevo, otro el precio. Cuanya, que le habla sila, tiene poco subido, hindi lang bien subido gayot, at least, tiene diferente na presyo del ordinary day, pati el aquel como na kalag-kalag, Valentine, otro gayot. Por eso, si aquel Juan, tiene que tanda mong compra de barato, como este. Este de 300 para. Na cuante, mañana principia 500 ya. Bien mucho klase-klase de flores eliliga inantes aga. Igual al mga double stargazer, Malaysian moms, mga diferentes color del rosas, orchids, wonder white y otros pa más. Mas mucho asegun estaba mga flores na Manila, Davao, Bukidnon y na Cagayan de Oro. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Desde el acaba el proyecto del Mega Drainage Project alina Veterans Avenue na Pueblo. Yan notasag sigun cuantos mga motorista que mas ya queda umali niya el condition del camino na veterans y ya queda como maavenida el corrida del mga vehículo por causa manada agüero. También ben falso el cementada del camino. Manada también sigun portion del calle el na veterans el quebrao ya por causa con el proyecto del mas temprano. Tapidi mga motorista para miraste el gobierno local y manda corrigir con el mismo contractor envuelto con el proyecto. 69 mga casa na Kantoy Rio alina Calle Real Mercedes cerca na Fuente tamandari local el gobierno lokal. Aquí el report di Emil Tuban. 69 mga casa alina Kantoy Rio alina Calle Real cerca na Puente Tamandare local gobierno lokal, asigun con el barangay kapitan del Mercedes. Ya pasay sila mantaging con este mga residente de aquí na Kantoy Rio, y ay reloka kanila na barangay Pasunangka y na barangay Manikaan. Ya pasay kami ni taging kanda kuan, kanda se protegido. Ya mire listo ta 69 casa que el afectado allí. Na el propose sa relocation site, tiene na Pasunangka, tiene na Manikaan. El Housing and Land Management Division ay kundusi dialogo con este mga bibientes para kumbinsi kanila para sa alina lugar. Kay dilikaw este area para esta
Kadchen na portion del Cantoy Rio yakay el riprap cerca na puente. Pero mandaya lupa ka, ada si Sir, mandaya lupa kita kung ito sa mga vivientes para pwede kayo kumbinsikan nila para relocation. Sí, banyak kang mga donde cosa opisina de gobierno que atende ayer. Kaya sabi ustedes, cuando avenida tiene porción del Juan, recrap del puente, yakay. El puente ta continua compone, ita pwede apasa mga bihikulo kay el riprap lang man elia sale apektao. Más de un mes ya este trabajo del puente, pero hindi pa ta pwede akaba, kay hindi todo el día el di ila trabaho aquí. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Necesita sigun bisya aura el otoridad na syudad de Zamboanga para prevenir sucede el mga spillovers o mankalayat el konflikto o agrava el konflikto ta sucede alina tipo-tipo basilan o prevenir mga andada del mga supporters na del mga grupo alina mention lugar ikaw sa pa mas agrava el sitwasyon. Na presente tiempo na koordina sigun aura el pulis itamir militar kun el mga uban di ilan na basilan para pwede ayuda bisya i-prevenir mga otro pa semihante suseso relataw na konflikto na probinsya. El policía arresta con 2 pescador durante el bypass operation alina Labuan este madrugada. El Police Station 10 Labuan ya conduce la operasyon alina Purok 1 na Labuan iya pa arresta con kada Muhammad Urizal y Yunus Ija, todo residente de Labuan. Kanila ya pa confisca el más de 1 gramo de alegao shabu tiene valor de más de 8,000 de pesos. Con el persona o mga sospechaw ya labayan na Station 10 Labuan. Buenas noches, tagal di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entro de Zamboanga Peninsula, posible pa siempre experiencia el mal efecto del localized thunderstorms. Este mal tiempo el continua siempre afecta con la ciudad de Zamboanga hasta mañana. Talibaya también frío tiempo na entero país, el northeast monsoon o el amihan. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpindo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El ciudad de Zamboanga ta está bueno el paz y orden después el mga soldado y pulis tali pirmi tabisya iprotehe con el ciudad. Ano takitaki el di la presensya maskin de noche y madrugada tali sila na camino. Bueno lang que el City Hall ta dale buen soporta con el sector de seguridad, por eso bueno también el paz y orden. Si tiene man mga suceso de Batanza pero isolated lang por causa tiene mga rason porque yatira y mucho taparikuhi con el kriminal. El cosa ialega informasyon kanamon que de veras el alcalde tausa na buen lugar el mga intelligence fund. Pero este noche na di aton storya amo que el encuentro alino vecinos probinsya na Basilan, particular na tipo-tipo. El rido o clan war del ambos familia amo el razón porque ya queda grande el problema donde el grupo del MILF amo asigunda soporta con el mga armao grupo. El pulis y soldado ya anda na lugar y procura controla el pelea y hindi mas ginda pa na mga vecinos lugar como Lamitan y otro munisipyo. Pwede kita mirar el esfuerzo del provincial government para procurar liban negosyo, trabajo, salud, edukasyon y mejora con el turismo. Pero kung el cosa ta sucede, tamanda otra vez pensa mucho con el mga negosyante, bisita y turista, ilibraw ba na sila na peligro si anda na Basilan. De veras ese munisipyo del tipo-tipo lang man el suceso y el otro mga lugar como Isabela y Lamitan, Maluso y otro munisipyo en buenamente el sitwasyon. No hay ascenso en un lugar si pirmi tiene conflicto y cambiahan de tiro. Ojalá ese suceso na tipo-tipo el descansaya para el mga familia quien ya evacua el biray otra vez de la residencia y vivi normal vida.
Vecinos lang man el Zamboanga City, el Basilan, por eso, kung share na tambien kita, kung el magasuseso, taukuri na di ila lugar. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang, para akin na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Octubre 28, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.